hermano Rubén. Espérenme un chiquitito. Ay, sí. Y a Nicolcita, que también está ahí detrás de cámara, a Christopher, y a nuestra hermanita Margarita. Que el Señor me los bendiga. Y una linda bienvenida para mi querido pastor. Vamos a empezar entonces esta reunión, esta escuela sabática, con la lección número 4, si no estoy equivocada. Y le vamos a pedir a nuestra hermanita Eliana que nos lleve en la oración para empezar esta escuelita sabática. Sí. Querido Padre, te agradecemos por este momento que nos da de conectarnos para poder repasar la lección de escuela sabática, lecciones que son interesantes, muy importantes para nuestra vida espiritual. Amén. Oramos para que tu bendición esté sobre nuestro pastor en esta reunión, para Amén. que tu Señor le capacite de tal manera y puedas enseñarnos esta lección, Señor, que es muy interesante para nosotros. Amén. Bendícelo grandemente, como también a todos los que están conectados, y bendiciones también para aquellos que a lo mejor no van a poder conectarse. Bendice esta reunión. Oramos, Señor, no porque lo merecemos, sino que en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mi hermanita Eliana. Avisos no tenemos por el momento, y le voy a dar entonces al tiro el pase, mi querido pastor. Ay, perdón. Y el himno. Primero el himno. Vamos a pedir a nuestro hermano Christopher que nos ponga el himno, por favor. Todos de la escuela del Señor, elevad vuestra conducta y vuestra acción, delirantes de entusiasmo y de fervor, cumplid vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Muy temprano en la mañana del Señor, preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, que una clase ha de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Como parte de grata cooperación, cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación
que quizá le ha de salvar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Amén. Gracias, hermanito Christopher. Le vamos a pedir a nuestro pastor entonces que puede tener su tiempo. Adelante, mi pastor. Paz, mis queridos hermanos. La lección que nos toca hoy, la número 4, dice: el amor requiere una respuesta. Y el texto que encabeza esta lección dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3, verso 12. El objetivo de esta lección que tenemos esta tarde-noche, entender que somos responsables de responder con amor hacia el gran amor de Dios. Responsables de responder con amor. El texto clave que nos marca aquí, tanto de Génesis 3, 1, 6 y del 9 al 19, nos habla de las lecturas que estudiamos ya previamente, cómo Dios llama a Adán en el huerto. Adán, Adán, ¿en dónde estás? Y él responde que estaba ocultado porque se encontraba desnudo. Así como también los primeros versos hablan de cómo Eva sucumbe a la tentación de la serpiente, cómo emplea la serpiente una estrategia para hacerla caer. Y una vez que ella cae, le comparte del fruto a su compañero, y entonces entra Dios en acción al llamarles y ver que Adán no respondía inmediatamente. Entonces nos dice la introducción: medite en esto. Después de que Dios descansó en el séptimo día, Él puso a Adán en el jardín y le dio acceso a todos los árboles, excepto a uno. Dios respetó el dominio que le había dado a Adán al traerle los animales para que les pusiera nombre. Luego, en lo que pudiera ser una sombra del sacrificio de Cristo, según San Juan 19:34 o Efesios 5:25, estos textos nos hablan de el primero que un soldado que está ahí cercano a Jesús, cuando está crucificado, dice que le entierra la lanza en el costado y sale sangre mezclada con agua. La otra cita de Efesios 5:25 nos habla de el amor que Cristo siente por su iglesia y cómo se entregó por ella. Entonces vemos aquí
lo que nos dice la introducción, que Dios respetó el dominio que le había dado a Adán al traerle los animales para que les pusiera nombre. Luego, en lo que pudiera ser una sombra del sacrificio de Cristo, Dios hace caer un sueño profundo en Adán para así crearle una esposa, según Génesis capítulo 2. Y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaba. La desnudez, dice la introducción, puede representar inocencia y vulnerabilidad. Adán y Eva eran personas desinhibidas y no tenían nada que ocultar y disfrutaban de esa misma unidad y apertura con Dios. Este momento en el jardín es un destello de estar plenamente en Cristo. En contraste, dice Génesis capítulo 3, comienza con estas palabras. Damos vuelta a la hoja de nuestro cuaderno y leemos lo que dice de esta manera. La serpiente era el más astuto de todos los animales y termina con el hecho de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Como consecuencia, se pusieron querubines armados con espadas de fuego para prevenir el acceso al árbol de la vida. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Que son desterrados del jardín del Edén. Y también tenemos otras consecuencias que están perfectamente definidas en el capítulo 3 de Génesis. Dice el Señor a la mujer: aumentaré los dolores de tus preñeces. Tendrás siempre el riesgo de morir al parir un hijo. A la serpiente le dice: andarás arrastrándote sobre el polvo de la tierra comerás, y tú le herirás el calcañar a la simiente de mujer y ella te herirá en la cabeza. Y son desterrados. A Adán le dice: ahora te va a costar trabajo arrancarle el fruto a la tierra. Con el sudor de tu frente tendrás que cultivarla y levantar la cosecha correspondiente, ¿verdad? Entonces vemos que lo que sucedió fue un trastorno profundo de los planes de Dios. Después de su pecado, dice, Adán y Eva se sintieron desnudos y se escondieron de Dios. Él preguntó a Adán si había comido del árbol prohibido. Su respuesta fue acusativa y muy descaradamente autojustificativa. La mujer que me diste por compañera. En otras palabras, yo no soy malo, el malo eres tú. Qué gran desafío hacia su creador, y es difícil entender la razón por la cual Dios no borró de inmediato a la humanidad en ese instante. Adelante dice: Eva también fingió inocencia, pero ella culpó a la serpiente, no a Dios. Sin embargo, antes de tentarla, la astuta serpiente ya había engañado a Eva para que ella se autoimplicara. Esta había evocado el mandamiento original de Dios, que emanará de los mismos labios de Eva, mediante una pregunta aparentemente inocente. Eva estaba totalmente consciente de lo que hacía. Era prohibido por Dios. En otras palabras, ella no era inocente como lo afirmaba. Sigue adelante la narración. Algunos, como en el caso de Adán, tratan de culpar a Dios por sus errores.
Para personas así, el caso es simple. No árbol, no tentación, no pecado. Así que culpan a Dios por poner el árbol ahí, provocando su caída. Pero si no hay árbol, tampoco hay elección, ni responsabilidad, ni relación. Por naturaleza, las relaciones son limitantes. O sea, nosotros limitamos nuestra voluntad para permitir que la de Dios hacia los demás prevalezca. Y de igual manera los demás hacen lo mismo por nosotros. Eso es lo que Dios le pidió a Adán cuando le dijo que no comiera del árbol. Las decisiones con leve consecuencia tienen poco significado. ¿Qué tan significativa sería la vida de Adán y de Eva si la decisión más importante de su vida estuviera en decidir entre un helado de vainilla y uno de chocolate? En vez de eso, Dios les puso por enfrente una decisión que acarreaba una inmensa consecuencia, la vida o la muerte de todos los seres vivientes que vendrían después de ellos. Si ellos de verdad hubieran amado a Dios, entonces le habrían obedecido. Nos queda claro esto, queridos hermanos, que el amor de Dios o el amor que debemos profesarle a nuestro Dios creador es a través de la obediencia. En el árbol prohibido, Dios puso ante Adán y Eva el más simple de todos los mandamientos. Ellos tendrían que limitar en forma voluntaria su libertad a abstenerse de una sola cosa, de modo que el significado estaría implicado, no en lo difícil de ejecutar, sino también de modo que el significado estaría implicado, no en lo difícil de ejecutar dicha acción, sino en el peso de las consecuencias. Eso es lo que tenemos que saber distinguir, ¿verdad? No es difícil ejecutar un pecado. Lo difícil es las consecuencias que se derivan de él. En hebreo, la palabra más común para gloria es kabod, que tiene como raíz el significado de peso, pesadez o carga. Así Dios se glorificó a sí mismo en Adán y Eva, al confiarles una carga muy pesada. Cuando ellos eligieron pecar, su gloria se convirtió en polvo. Pero Dios les prometió un hijo que un día tomaría el polvo de la humanidad y lo devolvería a la gloria. Igual que Adán y Eva, hoy en el presente tenemos una decisión de inmensa consecuencia. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que quiere tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, como lo marca 1 Juan 5, 11 y 12. Si sufrimos con Cristo, también seremos glorificados juntamente con Él, como marca Romanos 8, 17. Sin embargo, dice aquí adelante que descuidamos tan grande salvación. Entonces no podremos escapar. Según Hebreos 2:3, aquellos que están en Cristo serán salvos, pero el amor de Dios por nosotros requiere de una respuesta amorosa de nuestra parte hacia Él. ¿Qué nos dice la cita? Bueno, una de estas citas que están aquí
nos dice que si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y la otra cita nos marca que la vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene también al Padre, ¿verdad? Eso es importante mirar. Si tenemos al Hijo en nuestro corazón, en nuestra mente, el Padre también tiene comunión con nosotros. Pasando a comentar las preguntas que vienen. La número 1 nos dice el amor de Dios. ¿Cómo expresó Dios su amor en su deseo de que Israel tomara las decisiones correctas? Vamos a la cita. Ahí hay una cita que muchas veces he compartido con ustedes. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a la escritura y ponemos atención en lo que habla del 15 al 20. ¿Ya estamos por ahí, hermanos? Bueno, entonces, ¿cómo leemos lo que habla aquí la escritura? Está muy clara para entender lo que Dios pide. Leamos entonces un poco de la palabra. Capítulo 30, del 15 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ni el rico. Perdón, hermano. Ando en otro libro. Deuteronomio 30. Del 15 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero como dice la escritura, que tenemos que escoger la vida para vivir nosotros con nuestra descendencia. Y marca el texto 20, dice, amando a Jehová tu Dios. Esto significa obedeciendo al Señor en sus mandamientos, estatutos y decretos. Solo la obediencia plena al Señor evidencia el amor que se expresa muy fácilmente con palabras, pero de las palabras a los hechos a veces hay mucha diferencia. Entonces dice, obedece al Señor
¿verdad? Es uno de los primeros actos que menciona aquí el versículo 20. El segundo dice, atendiendo a su voz, estando dispuesto a escuchar la palabra del Señor, sin cuestionamientos. Simplemente escucho y actúo, pero no tengo por qué objetar, ni por qué querer cambiar lo que el Señor ordena. Ese es atender a su voz. Y el tercer acto dice, siguiéndole a Él, caminando con Él en el camino que nos ha llamado. Y la promesa o la consecuencia de esa obediencia es porque Él es vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces es importante entender que Dios es vida para nosotros. El Señor Jesús dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, una vida abundante, debemos entender que puede ser una vida de días prolongados en donde nada nos va a hacer claudicar, nada nos va a entorpecer caminar con Dios si somos obedientes con Él. Entonces, nos debe de quedar claro lo que estamos aquí leyendo, escuchando. Ahora, la otra cita de esta primera pregunta nos refiere al libro del profeta Isaías. Vamos para allá, mis hermanos. Les voy a invitar a que también participen de las lecturas. Isaías capítulo 1, del verso 2 al 7, primeramente, y después del 18 al 20. Vamos pues a Isaías capítulo 1, por favor. Ya estando cualquiera de ustedes allí en la cita, puede darle lectura a los primeros versículos del 2 al 7, por favor. Quien Amén. lo tenga, abra su micrófono y Amén, comparta pastor. la palabra. Dice la palabra, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Amén. Amén. Ahora la siguiente parte del 18 al 20. Dice así. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Gracias, querido hermano. Entonces dice aquí, cómo expresó Dios su amor en su deseo de que Israel tomara las decisiones correctas. Pues le da a elegir, pero mirando, poner en la mente del hombre la bondad de lo que él promete. Cuando habla y dice, yo he puesto delante de ustedes
el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y cuando hay la libertad del ser humano de tomar una decisión, el Señor le dice, escoge la vida. Eso es lo que te conviene, escoge la vida para que vivas tú con tu descendencia, que vivas con integridad, con felicidad. ¿Cómo? Ya lo mencioné hace un momento, obedeciendo a Dios, atendiendo a su voz y caminando con Él, porque Él es vida para nosotros y la prolongación de nuestros días. Entonces, Isaías viene a corroborar lo que nuestro hermano ha leído y de lo que estamos hablando. Dios no quiere que el ser humano que Él formó se pierda. Para eso ha puesto todo un plan para rescatarlo de su condición de pecado. Y ese plan está en el Evangelio de Juan. Vamos allá al Evangelio de San Juan, en su capítulo 3:16 en adelante. 3:16 al 21. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Puedo leerlo? Sí. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué manera expresa Dios su amor para con nosotros? Aquí está muy claro, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, lo envió para que el mundo fuera salvo por él. Y entonces, ¿cuál es el camino? El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que cree en el Hijo anda en luz, ya no anda en tinieblas, pero el que quiere seguir en tinieblas ya está condenado, ¿verdad? Porque quiere continuar por ese camino, que es contrario a lo que Dios expresa en su amor para con nosotros. ¿Algún comentario que quieran hacer, mis queridos, sobre esta primera pregunta? Si no lo hubiera, vamos a la segunda pregunta. La libertad del hombre para responder. La libertad del hombre para responder. Viene aquí una pregunta. ¿Quién es el autor del mal cuando pecamos? Uno mismo. ¿Es culpa de Dios o es nuestra? ¿Qué dice Santiago 1 del 12 al 18? ¿Alguien que también quiera leerlo, por favor? Santiago 1 del 12 al 18. Leo, hermano. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. 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 Gracias, hermanita. Entonces, vamos aquí entendiendo cuál es la respuesta a esta primera pregunta. Que el autor del mal, cuando pecamos, es uno mismo. No es Dios el que pone al frente de nosotros la tentación para que caigamos. No, es el mismo ser humano el que se equivoca. Y nos lo corrobora la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Cómo leemos ahí? Primera a los Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentadores más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí vamos entendiendo cuál es el camino a seguir. ¿Cómo debemos responder? Viene la última pregunta de ese apartado 2, según la primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. ¿Cómo debemos responder? Con claridad, el apóstol en esta carta nos da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, hermano querido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos ir entendiendo cada día que el Señor habla a nuestro corazón con nuestra palabra, verdad? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que si tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él está en luz, entonces dice que tenemos comunión entre nosotros, el uno para con el otro, ¿verdad? Importante entender esto. Y además nos dice la Escritura que en este proceso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros decimos, es que yo no he pecado en ninguna manera, le hacemos al Señor mentiroso y su palabra no nos acompaña. Entonces hay que entender cuál es la libertad nuestra para responder a los propósitos de Dios. Una respuesta responsable, una respuesta diligente
y no una respuesta en donde busquemos justificarnos como lo hizo Adán y lo hizo su compañera, ¿verdad? Pretendiendo que ellos estaban en inocencia. Veamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Acciones consecuentes de tomar una decisión o una respuesta equivocada. Dice la tercera parte, el peso de nuestra respuesta al amor de Dios y al sacrificio de Jesús. Pregunta, ¿está en la dificultad del acto o en la gravedad de las consecuencias por no responder? ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? ¿Cuál es la dificultad del acto o en la gravedad de las consecuencias por no responder? Allá en el Edén, el Señor le dijo a Adán y a su compañera, de todos los frutos que hay aquí, de todos los árboles, puedes comer, menos del que está en medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿había dificultad en el acto de comer de aquel árbol? No. La dificultad no estaba en estirar la mano y tomar del fruto. El problema o la gran dificultad estaba en la gravedad de las consecuencias por no responder satisfactoriamente. ¿Qué quiere Dios que elijamos? Según Mateo 11, del 28 al 30. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tomemos la decisión de elegir. Vamos a la palabra, mis hermanos. Mateo capítulo 11, Mateo versículo 11, 28 al 30 del dice, 28 al 30. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la palabra? Que vayamos al Señor. Eso es el camino, ir al Señor y buscarlo precisamente llevando nuestras cargas, lo que tenemos que enfrentar día con día, porque el pecado está siempre buscando cómo atraparnos, cómo volvernos a hacer caer. Y el Señor dice, traigan esas cargas a mi presencia. Yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos ordena, entonces no es difícil llevar sus mandamientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué corrobora el capítulo 5 de Juan, del verso 24 al 29? ¿Qué nos dice Juan? ¿Pueden leerlo? ¿Sí? De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos estar atentos a la palabra de nuestro Dios expresada por Cristo Jesús, cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra, y expresada por los profetas en el mundo antiguo, ¿verdad? Que siempre dieron a conocer cuál era el propósito de Dios para el pueblo, para el ser humano, y cuál era el camino para poder llegar hacia esa meta.
que había sido propuesta. ¿De qué nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta? En esta última cita, ¿de qué nos habla el apóstol Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta, del 9 al 15? Amén. Dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella ahí serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, el cielo nuevo y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Gracias, hermano Marcos. Entonces, ¿por qué el Señor no ha regresado? Porque es paciente, porque tiene misericordia y está dando espacio en tiempo para que ninguno perezca. Eso es importante, volver a entender que Dios no hizo al hombre para que fuera condenado, para que no tuviera un futuro. Lo hizo para que viviera eternamente a su lado. Lamentablemente, con la desobediencia de Adán y su compañera, se perdió esa oportunidad. Pero el Señor no nos dejó a la deriva, ¿verdad? El Señor pudo haber borrado a aquella primera pareja y haber hecho una nueva pareja, pero no hizo así. ¿Por qué razón? Precisamente porque el Señor no desea que el hombre que Él formó a su imagen y semejanza fracasara eternamente por causa del pecado. Bien, ¿algún comentario para cerrar esta escuela, hermanos? ¿Algo que cada uno de ustedes quiera aportar? Hermanito José, ¿O vamos a la parte final? con respecto al último texto que leímos, es importante resaltar que los tiempos son de Dios. ¿Por qué lo resalto? Amén. Porque muchas veces he escuchado que algunas personas dicen, ay, que Cristo venga luego. Dice, por favor, ¿cuándo va a venir Cristo? Dice, ojalá que llegue luego. Y aquí acabamos de leer de que los tiempos son de Dios y por la misericordia de Dios es que aún no ha venido. Porque el deseo de Dios es que los que más se puedan ser salvos, puedan ser salvos, digamos. Pero no por la impaciencia nuestra, digamos, vamos a evitar que otras personas se puedan, digamos, tener la salvación. Esa es una cosa. La otra cosa que me causa admiración es que, bueno, con respecto a la lección, lo que estábamos estudiando, la decisión de Adán era una decisión que en la cual, si él cometía un error, involucraba a toda la humanidad, ¿o no? El error de Adán involucra a toda la humanidad, pero el error nuestro, o sea, digámoslo así, la decisión nuestra es como, digámoslo entre comillas, ¿no? Más fácil, podríamos decirlo, porque si yo tomo una mala decisión en mi vida personal, mi salvación personal con Dios, no involucro a nadie más. No sé si me entienden, pero Adán no, pues Adán se hacía
una mala decisión involucrada a toda la humanidad, no solamente a él. Entonces, eso también es importante resaltar, porque el peso que tenía Adán era toda la salvación de la humanidad. Si yo peco hoy día en mi relación con Dios, no arrastro, digamos, no por mi pecado arrastro a toda la humanidad, pero Adán no, Adán tenía la gran decisión de que era toda la humanidad. Por eso que la elección nos da a entender de que no era una elección de decir un helado de vainilla o un helado de chocolate. No era tan simple, ¿no? Eso quería acotar mi pastor. Gracias, hermano Marco. Bien, vamos a la parte final. Dice, reflexione en esto. Considere la actitud autojustificante de Adán y Eva después de haber pecado. La simple expresión lo siento requiere de vulnerabilidad y confianza, algo que muy pocos están dispuestos a hacer, aun cuando se trate de Dios. Entonces, seamos conscientes, como hemos escuchado también con la aportación de nuestro hermano, cuál es la consecuencia, la gravedad de una consecuencia en la vida personal en Cristo y la consecuencia que tuvo en la vida de aquella primera pareja. Sin embargo, también la palabra nos recuerda esto, que está en los mandamientos. Dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, muchas veces nosotros también, como cabezas de una familia, podemos en nuestra maldad arrastrar también a nuestra descendencia. También puede tener ese peso. Entonces debemos estar atentos a cuidar de nuestra vida personal y de la vida espiritual de nuestras familias. Si hacemos así, entonces cuando el Señor regrese, tendremos la seguridad de que estaremos con Él, de que escucharemos la voz de Él si ya no estamos con vida, y como dice la palabra, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a una vida diferente. Gracias por su atención, mis hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Un abrazo a la distancia. Amén. Gracias, mi querido pastor, por esta linda lección. Muy explícita, muy aclarativa. Que el Señor me lo siga bendiciendo en su salud y en todo. Bueno, le vamos a pedir a nuestro hermanito Christopher que nos ponga el último himno y a usted, pastor, que nos dirija en la oración y la bendición final, por favor. Nos vemos. Recíbeme cual soy, ya no más, ya no quiero pecar, del pecado me quiero apartar, justifica mi ser, dame tu dulce paz. Señor, toma mi corazón y hazlo tuyo por la eternidad. Lléname de tu santa bondad y en mi
una nueva canción de paz y dulce amor. Pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora y escucha al Señor. Él te quiere impartir su perdón, Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Oremos, mis queridos hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de reunirnos a través de esta plataforma digital para gozarnos con el estudio de tu palabra, para reconsiderar, Señor, lo que implica el poder responder responsablemente a tus ordenanzas, porque cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto que tú has pronunciado para que el hombre camine en ellos son mandamientos de vida. Decía tu Hijo sobre la faz de la tierra, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y a través del estudio de esta lección, has venido a fortalecer nuestra fe, alimentar también nuestro espíritu para que sigamos adelante. Bendice a mis hermanos que se pudieron reunir, derrama bendiciones en ellos y en sus familias. A nuestro pastor Enrique, bendícele también junto con su esposa, sus hijos, y a todos nuestros hermanos que por alguna causa no pudieron estar presentes, bendícelos también. Si hubo alguna dificultad, alguna barrera, algún tropiezo, algo difícil, ayúdales a que pronto puedan superarlo. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que hoy nos concedes. Nos abandonamos en tus manos, dándote gracias y esperando que en Cristo Jesús perdones todas nuestras faltas. Por rogarlo una vez más en su nombre. Amén y amén. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con vosotros todos, hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Abran su micrófono para despedirnos. Chao, chao. Que esté bien, muchas gracias. Saludos, Bendiciones. hermana Margarita.